En este segmento vamos a ver qué es una propiedad en un programa concurrente, cómo se clasifican y algunos ejemplos de este tipo de caso. Y por otro lado vamos a ver el significado de lo que es el fairness del scheduler de los sistemas operativos y ver cómo se clasifica. Una propiedad en un programa concurrente es un atributo, una característica que es verdadera en cualquiera de las posibles historias que se puedan llegar a dar. No importa si es válida o no es válida, en cualquier historia que pueda llegar a darse en ese programa concurrente, sea cual sea el interleaving o el intercalado que se hagan de las acciones atómicas de grano fino, en cualquier caso esa característica tiene que ser verdadera en ese programa concurrente. Bien. Todas esas propiedades de los programas concurrentes se pueden clasificar en dos tipos: propiedades de seguridad y propiedades de vida. En el caso de las propiedades de seguridad, significa que es una característica que nos asegura que nada malo le ocurre a un proceso. ¿Bien? Asegura que todos los estados son consistentes. ¿Bien? Si tenemos una falla en la seguridad, eso significaría que hay un error en el programa, que algo no está funcionando bien. Por ejemplo, si tuviésemos que utilizar un cierto recurso compartido de forma exclusiva de un proceso a la vez y puede en algún momento, en alguna historia de la ejecución, dos procesos al mismo tiempo estar usando ese recurso compartido, eso justamente es un error que dice que algo está funcionando mal, entonces no se cumpliría una propiedad de seguridad. ¿Bien? Entonces la propiedad de seguridad nos va a asegurar que todo lo que ocurre, de acuerdo a ese atributo o esa característica, que va a estar funcionando bien de acuerdo a lo que se requiere. Ejemplos de propiedad de seguridad es la exclusión mutua en el uso de algún recurso compartido, la ausencia de interferencia entre procesos para el acceso justamente o por el acceso a variables compartidas y demás. Y por otro ejemplo es la corrección parcial. ¿Qué es la corrección parcial? Nos dice que siempre que un programa termina su ejecución, la finalización es correcta, el resultado es correcto, funcionó bien. Lo que no nos asegura que siempre termine. Pero siempre que termina bien. Esa es una propiedad también de seguridad que nos asegura que nada malo ocurre en el medio en cuanto a la forma en que se va desarrollando el programa. En el caso de las propiedades de vida, lo que significa una propiedad, una característica de un programa concurrente es que nos asegura que, de acuerdo a esa propiedad que estamos mencionando, o que se esté mencionando en el momento, que los procesos van a poder continuar, en algún momento van a poder continuar con su ejecución, en algún momento va a pasar algo bueno para que el proceso pueda progresar en su ejecución. No hay bloqueo, no hay delta. ¿Bien? Una falla de vida justamente indicaría que uno o más procesos no pueden continuar su trabajo, se bloquean, mueren. Bien, no pueden continuar, por lo tanto la aplicación o el programa completo no va a poder terminar su ejecución. Ejemplos de propiedades de vida es la propiedad de terminación. ¿Qué significa la propiedad de terminación? Nos asegura que en cualquier historia que se ejecute de ese programa, el programa va a terminar su ejecución, va a finalizar. Bien. No dice nada respecto a si va a terminar bien o mal, si es correcto o no el resultado final o la finalización, pero sí nos va a asegurar que seguro termina, que no se va a bloquear ni a colgar en el medio, sino que va a terminar. ¿Bien? Otro ejemplo es asegurar que un pedido de servicio será atendido, otro es que un mensaje que es enviado llega a su destino, que un proceso eventualmente logrará ejecutar su sección crítica, que un proceso en algún momento va a poder utilizar el recurso compartido que requería. ¿Bien? Todas esas son propiedades de vida. ¿Bien? Ausencia de inanición, por ejemplo, ausencia de deadlock, son propiedades de vida. Una de las preguntas que se hace es, bueno, ¿qué pasa con la corrección total? ¿Bien? La corrección total es aquella en la cual nos asegura, sería la intersección de la corrección parcial y la terminación. Nos asegura, por un lado, como hace la terminación, de que el programa concurrente siempre va a terminar más allá de la historia que sea de ese programa, pero también nos asegura que siempre que termina bien, como es la corrección parcial. Entonces es una intersección, o la unión, mejor dicho, de ambas propiedades. Nos asegura que siempre el programa concurrente va a terminar, y a su vez, como nos asegura que siempre que termina bien,
Eso implica directamente que el programa siempre termina y que termina correctamente. En cuanto al fairness y las políticas de scheduling, el fairness justamente lo que trata de hacer es garantizar que todos los procesos tengan posibilidades, tengan chances de poder avanzar y continuar con su ejecución haciendo algo necesario, algo que requieren hacer, y no nada más que chequeando a ver una condición si pueden continuar, no, sino que realmente puedan avanzar en su ejecución. Por otro lado, una acción atómica en un proceso en particular es elegible si es la próxima acción atómica que debe ejecutarse en ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tenemos varios procesos que forman parte del programa concurrente, vamos a tener varias acciones atómicas elegibles, una por cada proceso, más allá de que pueda o no ejecutarse esa acción atómica porque pueda o no depender de alguna condición. ¿Bien? Pero si tenemos n procesos, vamos a tener n acciones atómicas elegibles, entre las cuales hay que ver cuál es la que se va a poder ejecutar en el momento. ¿Bien? Una política de scheduling justamente lo que hace es determinar cuál de esas acciones atómicas elegibles es la próxima que se va a ejecutar en ese programa concurrente para justamente formar parte de esa historia que se está armando. Supongamos en este caso que tenemos una unidad de procesamiento donde tenemos un sistema operativo que lo que va a hacer es determinar cuál es el proceso que puede continuar su ejecución en esa unidad de procesamiento. Supongamos que la política de scheduling que tiene este sistema operativo lo que dice es, se le da al procesador, la unidad de procesamiento, a un proceso y hasta que se no termina de utilizarla, de ejecutar ese proceso, o bien hasta que él se demora por motus propio, no puede quitársele el uso del procesador. ¿Bien? Supongamos ese caso que no es real, no es una política de scheduling real, pero supongamos que esa es la que tenemos en este momento. Y veamos qué pasaría en el ejemplo que tenemos abajo, en el cual tenemos dos procesos concurrentes, donde uno lo que dice es mientras una variable compartida booleana tenga el valor true, se queda iterando. ¿Bien? Del otro lado, el otro proceso lo que dice es pone en falso esa variable compartida. ¿Qué pasaría en este caso si en un primer momento el que gana el acceso, el uso del procesador o de la unidad de procesamiento es el proceso 1, el que hace una iteración infinita o hasta que la variable continúe sea falsa? ¿Bien? ¿Qué es lo que pasaría? Si ese es el que gana, entonces el programa nunca terminaría. Nunca terminaría porque para poder dejar el procesador no se lo pueden quitar, la única forma de dejarlo es terminar de ejecutar el proceso o bien que él ejecute alguna sentencia de demora. En este caso, como está continuamente iterando en ese while, nunca va a terminar, quedaría en un loop infinito. ¿Bien? Entonces, en ese caso, el programa nunca terminaría. En el caso contrario, justamente, que primero sea el proceso 2 el que logre el acceso a la unidad de procesamiento, el proceso 1 nunca ejecutaría nada, porque inmediatamente lo pone en falso al valor de continúe, y entonces lo que hace es, el proceso 1 ni siquiera entra una vez al while, directamente en la primera iteración sale y termina todo el programa. Las políticas de scheduling se clasifican de tres maneras de acuerdo a la forma en que se trabaja con los distintos tipos de sentencias. A ver si tienen o no, o nos asegura o no las chances de avanzar de los distintos procesos o de distintas acciones atómicas elegibles. ¿Bien? Particularmente se van a clasificar en fairness incondicional, fairness débil y fuerte. ¿Bien? La idea es justamente ver cada una de ellas qué significa y qué es lo que nos asegura que se va a poder ejecutar. ¿Bien? En el caso del fairness incondicional, lo que dice justamente es que una política de scheduling es incondicionalmente fair si toda acción atómica incondicional que es elegible eventualmente es ejecutada. ¿Qué significa? Cualquier acción atómica que sea incondicional y elegible, o sea, incondicional, recuerden que significaba que o no estaba hecho con las sentencias await, era una sentencia común y corriente que únicamente, por ejemplo, utilizaba variables locales al proceso, o bien estaba hecho con las sentencias await, pero sin la condición booleana, solo para manejar exclusión mutua. Ambos casos son sentencias incondicionales.
Entonces, ¿qué es lo que dice, o qué significa que una política de scheduling sea incondicionalmente fair? Que cualquiera de esas acciones que sea elegible, cualquiera de esas sentencias que sea elegible, que sea incondicional, en algún momento se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque en algún momento se le va a dar la unidad de procesamiento, se le va a dar el permiso a ese proceso de continuar, y como es una sentencia que no tiene ningún tipo de condición, que sí o sí se va a ejecutar, que no tiene que esperar a que una condición sea verdadera para continuar, entonces cuando se le dé el permiso para ejecutar a ese proceso en particular, va a poder continuar y ejecutar esa sentencia elegible que tenía en ese momento. Un ejemplo de un sistema operativo, o la política scheduler de un sistema operativo que es incondicionalmente fair seguro, es el round robin que habitualmente tienen todas las computadoras. Bien. Lo mismo lo que sería la ejecución paralela cuando decimos que tenemos un proceso por cada unidad de procesamiento que vamos a utilizar. Con una política de scheduler incondicionalmente fair nos asegura que ese tipo de sentencias incondicionales van a poder ejecutarse. Bien, que seguro van a poder ejecutarse, van a poder avanzar. Ahora no nos dice nada, no nos asegura, mejor dicho, nada de qué ocurriría con aquellas sentencias que son condicionales, que tienen la sentencia wait con la condición booleana. Bien, de eso no nos asegura nada. Entonces nosotros tenemos procesos que tengan ese tipo de sentencias atómicas condicionales y no nos va a asegurar o no nos asegura que realmente en algún momento eso puede ejecutarse, o sea, pueda entrar en esa sentencia wait, encontrar que la condición es verdadera y ejecutar lo que tenga que ejecutar en forma atómica. No vamos a estar seguros, puede ser que nunca logre pasar ese punto y por lo tanto el proceso y la aplicación jamás termine, no se estaría cumpliendo ciertas propiedades de vida, no podría avanzar. Bien. No significa que nunca lo vaya a hacer, sino que no podemos estar seguros de que eso vaya a ocurrir. Entonces, para eso viene la segunda categoría, que sería las políticas débilmente fair. ¿Bien? Entonces, una política de scheduler es débilmente fair, sí. Es incondicionalmente fair, o sea, cualquier acción atómica incondicional que es elegible, seguro nos asegura que se va a poder ejecutar en algún momento. Y por otro lado, nos asegura que también toda acción atómica condicional que se vuelve elegible en un proceso, en algún momento va a ser ejecutada, nos asegura que va a ser ejecutada, si esa condición que se está esperando se vuelve verdadera en un cierto momento, y una vez que se volvió verdadera no vuelve a ser falso hasta que nosotros podamos ejecutarlo. Es decir, por ejemplo, si tengo como un proceso, tiene que esperar a que una condición X sea verdadera, y una vez que la encuentra verdadera, hace algo, y él es el único que puede volverla a falso, después que logró verla verdadera, entonces ese es el tipo de acción atómica condicional de la que estamos hablando ahora. ¿Bien? En ese caso, si la política es débilmente fair, nos va a asegurar que ese tipo de sentencia también seguro se va a poder ejecutar en algún momento. Obviamente siempre y cuando alguien en algún momento ponga esa condición booleana en verdadera. Bien, pero nos asegura que si alguien la puso verdadera, bueno, como nosotros somos los únicos que podemos pasarla a falso, bien, seguro que la vamos a encontrar verdadera y recién después vamos a pasar a falso y continuar trabajando. Bien, entonces la política débilmente fair nos asegura que ese tipo de sentencias atómicas condicionales también seguro que se van a poder ejecutar y entonces el proceso va a poder continuar con su trabajo. Lo único que nos queda ahora son aquellas sentencias atómicas condicionales donde la condición que se está esperando puede ir alternando entre verdadero y falso continuamente. ¿Bien? No es que la encontramos verdadera y el único que la puede cambiar es el que lo encontró verdadera, sino que podría ser que un proceso la pone en verdadera, otro lo pone en falso, y así continuamente, sin que un proceso que está esperando a que sea verdadera logre encontrarla realmente como verdadera y poder ejecutar. Bien. Ese es el caso que vamos a ver ahora, para lo cual la política de scheduler tenga que ser fuertemente fair. Bien. La política de scheduling normal, comúnmente que usamos, que es la round robin, esa es débilmente fair. Bien. En este caso podemos ver un ejemplo de ese tipo de sentencia condicional o acción atómica condicional que mencionábamos recién.
Bien. En este caso tenemos dos procesos en los cuales uno lo que dice es, mientras la variable continua sea verdadera, lo que hace es poner otra variable compartida booleana, true, y luego en false. Y el otro proceso lo que hace es esperar a que esa variable try sea verdadera para poner la variable continua en falso y hacer que el primer proceso termine. Bien. Podría ser que cada vez que el proceso 2 intente ejecutar esta sentencia wait, encuentre que la variable try sea falso. Suponiendo un sistema operativo como round robin, en el cual nos dan un quantum de tiempo a cada proceso para ejecutar, podría ser que el proceso 1 termine la ejecución de su quantum de tiempo siempre en el momento en que pone try en falso. Pone esa variable en falso, se le pasa el uso del procesador al otro proceso, encuentra que la variable es falso, entonces lo libera. Se lo pasa nuevamente al proceso 1. Nuevamente alcanza a ejecutar una iteración completa, poniendo nuevamente en true la variable try, pero la vuelve a poner en falso. Y así cada vez que el proceso 2 logra acceder al uso del procesador o de la unidad de procesamiento, encuentra que la variable es falso y no puede continuar. ¿Bien? Entonces, en ese caso en particular, la política de schedule que estamos usando, que es round robin, que es débilmente fair, no nos va a asegurar que ese tipo de sentencia se pueda ejecutar, pueda avanzar. La mayoría de las veces no va a haber problema. El 90 y pico % de las veces no va a haber problema. En general no va a haber problema, pero podría pasar que en algún momento, en alguna ejecución, haya algún problema. ¿Por qué? Porque no nos asegura que ese tipo de sentencias atómicas se pueda realmente ejecutar. Entonces, para eso entra la tercera categoría de las políticas de scheduler, que es una política de scheduler fuertemente fair. Sí, además de ser incondicionalmente fair, nos asegura que toda acción atómica condicional que se vuelve elegible eventualmente se ejecuta si, obviamente, su condición booleana en algún momento se pone true. Bien, no importa si la vuelven falso inmediatamente o no. Si alguien en algún momento pone en true esa condición booleana, seguro que en algún momento voy a poder encontrar la verdadera y continuar la ejecución en el caso de utilizar el await con esa condición. Bien, obviamente tener una política de scheduling de esas características es imposible. No habría forma para asegurar que realmente ese tipo de sentencia se pueda ejecutar. Bien, por lo tanto, obviamente nosotros tenemos que manejarlo con la política de scheduling round robin, que es, como dije antes, débilmente fair. Y asegurar esta eventual uso o eventualmente poder seguir trabajando, asegurarlo a través del código que hagamos. Lo tenemos que programar.